Se cuenta que hay lugares que no deberían ser recordados, lugares que la gente del pueblo evita nombrar, no porque haya un secreto, sino porque ese secreto todavía respira. Esto comienza con un puente de madera tan antiguo que ya nadie recuerda quién lo construyó ni por qué sigue en pie. Solo saben una cosa: quien cruza el puente viejo después del atardecer nunca vuelve siendo la misma persona. Dicen que ese puente no conecta caminos, conecta presencias. El pueblo, Valdeloma, siempre había sido tranquilo, pequeño, rodeado de bosques enormes y húmedos que parecían exhalar niebla al amanecer. Durante décadas nadie habló del puente, no porque lo hubieran olvidado, sino porque habían aprendido a ignorar cómo se ignora una enfermedad que nunca termina de curarse. Pero todo cambió en otoño. En el otoño en que las hojas comenzaron a caer más rápido de lo normal. Aquel año, los árboles parecían perder no solo sus hojas, sino algo más profundo, como si se quedaran sin alma. La gente comenzó a notar cosas pequeñas. Animales que aparecían muertos sin heridas, el sonido de pasos en la noche, sin que hubiera viento, sombras que parecían moverse y cortar la luz, y luego estaban los murmullos. No voces, no palabras, murmullos, como si algo hablara de adentro del bosque. Demasiado lejos para entenderlo, pero demasiado cerca como para ignorarlo. Nadie sabía cuándo se había construido Puente Viejo. Algunos ancianos decían que ya estaba ahí desde antes que existiera el pueblo, que estaba hecho de un tipo de madera que no crece en esa región. Y que, si uno se acerca lo suficiente, podía ver pequeñas marcas talladas, círculos, símbolos, líneas entrelazadas que parecían moverse cuando uno parpadeaba. El puente no llevaba a ninguna parte. Cruzarlo solo dejaba a la persona en el medio del bosque, sin senderos, sin casas, sin nada. Aún así, generaciones atrás la gente lo cruzaba, hasta que algo empezó a seguirlos de regreso. La leyenda decía que en el bosque, en lo profundo, existía una presencia que no tenía forma fija, que podía adoptar la silueta de cualquiera que se moviera, incluso de los propios pensamientos. No era una criatura, no era un espíritu, era algo más antiguo que ambos. Un testigo antiguo, antes de desaparecer para siempre, dejó escrito: lo que sea que habita ahí, no mira, se siente. El puente, según decían, era una especie de frontera. No protegía a la gente del bosque, protegía al bosque de la gente. El miedo regresó al pueblo cuando un vecino, un hombre solitario llamado Ernesto Calderón, comenzó a comportarse de forma extraña. Solía pescar cerca del río, no muy lejos de Puente Viejo. Una tarde no volvió. Lo encontraron a la mañana siguiente de pie frente al puente, inmóvil, mirando hacia la oscuridad del bosque. No hablaba, no parpadeaba. Solo respiraba como si algo pasara sobre su pecho. Cuando lo llevaron a su casa, notaron que en sus piernas tenía marcas, como si las ramas delgadas le hubieran rodeado los tobillos y le hubieran presionado sin romper la piel. Esa misma noche Ernesto desapareció. La puerta estaba abierta y el camino de tierra mostraba surcos, como si lo hubieran arrastrado. Un grupo de jóvenes del pueblo decidió, por valentía o por estupidez, acercarse al Puente Viejo después del atardecer, para demostrar que la leyenda era solo eso, un cuento viejo. Solo querían sacar una foto, reírse, grabar un video, publicarlo, pero ninguno de ellos logró cruzarlo, porque en cuanto el último rayo del sol desapareció, detrás de los árboles, el puente comenzó a emitir un sonido, como un crujido de madera vieja mezclado con un suspiro humano. Los jóvenes retrocedieron y uno de ellos afirmó que había visto algo al otro lado del puente. Una figura alta, muy delgada, demasiado larga para ser humano. No estaba quieta, se movía, pero no caminando. Era como si deslizara sus extremidades sin esfuerzo, sin peso, sin intención. Como si imitara el movimiento humano sin entenderlo del todo. Uno de ellos lo describió como una sombra intentando aprender a caminar. A la mañana siguiente, uno de los jóvenes no despertó. Su cama estaba intacta, la ventana abierta. En su celular quedó grabado un video de 3 segundos. Solo 3 segundos. La imagen mostraba el Puente Viejo desde lejos, el bosque apagado, la noche profunda, y justo antes de que el video se cortara, se veía una silueta moverse detrás de los árboles, del mismo modo extraño, largo, impreciso.
casi líquido. Los expertos dijeron que el video estaba corrupto, pero los que lo vieron en persona juraron que, durante un instante, la sombra giraba la cabeza directamente hacia el teléfono, aunque no tenía rostro. Lo peor no fue la figura, lo peor fue lo que siguió después. Los habitantes comenzaron a sentir algo que los miraba, de los rincones más oscuros de sus casas. No veían nada, pero el aire se movía pesado. El viento, el silencio, demasiado profundo. Y en las horas cercanas a la medianoche, todos escuchaban lo mismo. Un crujido, una respiración, un paso de madera, como si el puente viejo, moviéndose, quisiera entrar a sus casas, como si lo que está del otro lado hubiese cruzado. Solo hay un testigo confiable de lo que ocurrió en la noche final. Un anciano llamado Raúl Gamarra. Fue él quien dijo que, pasada la medianoche, el cielo se oscureció aún más y la temperatura bajó de golpe. No había viento, pero los árboles se inclinaban como si algo gigantesco pasara entre ellos. Lo que vio después fue lo que lo dejó sin palabras por una semana. El puente viejo respiró. No crujió, respiró. No se movió por el viento, respiró como un animal. Y luego una sombra alta y articulada salió del otro extremo, moviéndose con torpeza, como si recién hubiera aprendido a usar un cuerpo. El anciano no pudo describir su forma, solo repitió: era demasiado larga, demasiado larga, demasiado larga. El puente fue destruido, o eso dijeron. Lo quemaron, lo cortaron, lo hicieron caer al río. Y aún así, en las noches sin luna, el pueblo entero escucha algo en la orilla. Algo que cruje, algo que respira, algo que aprendió a caminar. Y quienes pasan cerca del bosque aseguran que entre los árboles a veces se ve una figura alta, demasiado delgada, que se queda quieta hasta que las miras directamente. Dicen que no ataca, no habla, no corre, solo observa como si buscara a alguien, o si reconociera a quienes alguna vez cruzaron el puente, porque algunos lugares, por más que los destruyan, siempre recuerdan el camino de regreso.